Bienvenido seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo, podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en el episodio número 75. Bienvenido seas tú. Como siempre, aplausos, ¿verdad que sí? Sí, a huevo, claro que sí. Dale, Claro no que pierdas sí, el güey, tino, porque claro si lo que pierdes, sí, pierdes mon. el camino. Podcast escucha, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí en este día. No sé cuándo estás escuchando, no sé si estás escuchando este episodio en el día, en la noche, en la tarde. No sé si estás lidiando con insomnio. ¿Cómo se dice? Insomnio. El caso es de que bienvenido. Bienvenido, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, qué sé yo. Bienvenido Podcast Escucha, muchísimas gracias. En este episodio número 75 estamos aquí presentes y nomás estoy haciendo tiempo. Bienvenido Podcast Escucha en este episodio número 75. Literalmente parece que no tengo nada que decir. Literalmente parece que nomás estoy haciendo tiempo. Y la verdad sí es cierto. La verdad sí es cierto, Podcast Escucha. Y discúlpame por eso. Me tengo que tomar tu atención muchísimo más en serio. No, pero la verdad, Podcast Escucha, es que tu atención, para mí, yo la revero. Tu atención es importante para mí, no tanto en de que dame tu atención, güey, pero más como yo sé que puedes estar haciendo un sinnúmero de cosas, Podcast Escucha, en estos momentos, y sin embargo estás dándome tu atención, estás escuchando este episodio, estás escuchando este podcast, y eso significa, no me lo tomo a la ligera, como ya te lo he dicho tantas veces, Podcast Escucha, y se me hace chido. Se me hace chido. Podcast Escucha, estas semanas atrás, Dios ha estado hablándome de una manera muy poderosa, de una manera muy personal, pero cuando Dios me habla de una manera personal, especialmente en este podcast, yo quiero compartirlo contigo porque quizás también es un mensaje para ti, ¿verdad? Podcast Escucha. Y estas semanas, Dios me ha estado hablando de la importancia, de la reverencia, se podría decir. Bueno, así se va, no se podría decir, así se va a decir. De hecho, le vamos a llamar a este episodio La Verdadera Reverencia, Podcast Escucha. Y después te voy a explicar por qué. Pero antes que todo, quería introducir un nuevo segmento a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Podcast Escucha, yo soy Julio Suárez y tú puedes llamarme Julio Suárez. Antes que todo, quería introducir un nuevo segmento. Que se me hace cura. Son las cosas que de repente durante la semana he encontrado un poquito como graciosas. Porque yo pienso, Podcast Escucha, que debes de ponerle atención a las cosas que te hacen feliz, debes de ponerle atención a las cosas que te hacen reír, debes de ponerle atención porque tu perspectiva, Podcast Escucha, es tan importante. Y de repente, si no te das cuenta, es tan fácil no ponerle atención a las cosas bonitas de la vida, no ponerle atención a las cosas graciosas de la vida, no ponerle atención a las cosas que te hacen reír de la vida, porque de repente, qué sé yo, tanta violencia, tantas cosas negativas, Podcast Escucha, llegan a tus oídos, llegan a tus ojos y chanfle. De repente ya valió. Ya valió, Podcast Escucha. Entonces, de repente, no sé me han dado las ganas de ponerle atención a las cosas graciosas en mi semana, de ponerle atención a las cosas que me hacen sonreír en mi vida, un poquito más. Cosas que de repente yo no las esperaba, cosas que de repente es como una sorpresa de Dios que me hacen reír y
y te voy a compartir contigo algunas de esas cosas, aunque un warning aquí, ¿cómo se dice? Una señal de peligro. Un warning aquí, podcast escucha, es que algunas de las cosas que me hacen reír son un poco, se podría decir, irreverentes. Sin embargo, podcast escucha. Quiero ser completamente honesto contigo en este podcast. Y no sé, quiero compartirlas contigo. Yo pienso que todos tenemos de repente ese lado que el mundo considera irreverente, ¿verdad? Es ese lado que de repente nosotros mismos consideramos irreverentes. Y no sé, he estado tanto pensando en la verdadera reverencia estas semanas, podcast escucha, y... Quizás esto que te voy a compartir de cosas que me hacen reír no tiene nada que ver con lo que te con el mensaje, ¿verdad? Pero son cosas que han sido graciosas en mi vida esta última semana. Y como te digo, de repente quizás alguna persona puede pensar que son muy irreverentes, pero podcast escucha, a mí se me hacen graciosas. Se me hacen muy graciosas. Y qué sé yo. Bueno, aquí te voy a compartir 2 o quizás 3 cosas, pero de seguro 2. Te voy a compartir 2 cosas, quizás 3, pero de seguro 2. Podcast escucha. Y una de las cosas, esta no es tan irreverente, ¿verdad? Esta no es tanto. Pero una de las cosas que me hace reír bien mucho, podcast escucha, una de las cosas que me hace reír bien mucho, yo no sé por qué. Yo no, o sea, si tratara de explicarla, y quizás cuando la estoy explicando en este momento vas a decir, pues qué, güey, la neta, güey, eso te hace reír, güey, no mames, güey, eso no causa risa, güey. Pero a mí se me hace bien cura, podcast escucha, se me hace, yo vivo por estos momentos en mi vida. Se me hace bien curioso, podcast escucha, y yo sé que quizás... estoy hablando tanto de las cosas que cuando las escuches vas a decir, neta, güey, neta, para eso duraste como 5 minutos, güey. Yo pensaba que iba a ser algo súper más gracioso, güey, y solamente dijiste eso. Así que sí, podcast escucha, pero ya que las comparto contigo, se me hace bien gracioso, podcast escucha, que a lo menos en mi parroquia, en mi iglesia, usualmente al final de la misa, usualmente al final del servicio, hay anuncios, podcast escucha, y yo me empiezo a poner como un niño chiquito, podcast escucha, comiendo chetos, jugando con carritos. No estoy poniendo atención a nada. Me está como de repente como que mi esposa me tiene que decir, aplácate, güey, aplácate. Bueno, no me dice así, pero así lo siento, ¿verdad? Como pon atención, ¿verdad? Podcast escucha, pero empiezan los anuncios y hay una cosa de los anuncios que se me hace pero tan graciosa, podcast escucha. Yo no sé si en tu parroquia pasa lo mismo, pero en mi parroquia pasa esto. De repente aplaudimos así por los anuncios. Podcast escucha, literalmente al final de la misa hay como un espacio, como 5, hay veces que 10 minutos en mi parroquia, podcast escucha, y aplaudimos en los anuncios. Podcast escucha, un ejemplo de repente. Hola, sí, soy. Haz de cuenta que yo soy del grupo de jóvenes y puedo decir esto porque pues, en mi parroquia yo fui el líder del grupo de jóvenes por más de 10 años, ¿verdad? Y podcast escucha literalmente así como llegué a un jovencito lleno de barros, lleno de espinillas, y podcast escucha así como, no, sí, pues mi nombre es Julio y les quería invitar a todos al final de la misa.
Gracias, Padre. Al final de la misa vamos a estar vendiendo tamales y es para recaudar fondos para el grupo de jóvenes y para recaudar fondos para el retiro que tenemos, que ya va a llegar como en unas 3 semanas. Y pues nomás, muchísimas gracias. Cuestan a $2 cada tamal, pero si compran la docena les rebajamos un poquito. Ah, Muchas gracias. Y todos en la iglesia podcast escucha, ¡bravo! ¡Bravo! Yo no sé si pasa también en tu pan. No, sí, que de repente están las guadalupanas y llega con pero tiene, este es el punto podcast escucha. No puede ser el sacerdote, no puede ser el diácono. No. Tiene que ser alguien nuevo para que haya aplausos. Si el párroco, si el sacerdote da ese mismo anuncio, todos, ok, Simón, quizás compramos, sí, claro que sí, pero no recibe aplausos. Podcast se escucha y de repente llega alguien y da un anuncio por, qué sé yo, 30 segundos a 1 minuto. Podcast se escucha y todo el mundo aplaude. ¡Bravo! ¡Bravo! Encuentro matrimonial. ¡Claro que sí! ¡Bravo! Y no sé por qué se me hace tan gracioso eso. Y yo no sé, si yo fuera diácono o sacerdote que de repente dio la homilía y me preparé toda la semana para compartir con ustedes, los que en la congregación, lo que el Espíritu Santo me está diciendo esta semana. Y he pasado quizás 3 horas delante del Santísimo en esa semana preparando esta homilía y no hay aplauso. Pero llega este joven lleno de espinillas. Y toda la congregación le aplaude. ¿Qué pedo? Si yo fuera el diácono o el sacerdote en ese día donde hay un anuncio así, que viene alguien del grupo de jóvenes y todos aplauden, yo me sentiría un poquito celoso. Podcast escucha, pero eso no es de Dios. Ese sentimiento que yo sentiría en ese momento no es de Dios. Podcast escucha, pero como no soy ese diácono, ese sacerdote, nomás quería compartir contigo que se me hace bien gracioso. Se me hace bien gracioso que de repente le aplaudimos más a personas que van a dar un anuncio, un aviso. Vamos a vender pupusas, ¡bravo! Vamos a vender tamales, ¡bravo! Hay una rifa, ¡bravo! Y de repente el diácono y el sacerdote que se esforzaron tanto para esa homilía, podcast escucha, claro que no reciben aplausos. A menos de que esté bien chingón, a menos de que esté bien, pero bien chido el sermón, ¿verdad? Entonces de repente sí, ¡bravo! O que sea una nueva persona o una persona o un sacerdote, un diácono que de repente no pertenece a esa parroquia, entonces también reciben aplausos. Pero bien dijo Jesús que uno no es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Podcast escucha. Otra cosa, podcast, perdóname por ser tan irreverente, pero podcast escucha, otra cosa que se me hizo cura, que se me hizo graciosa esta semana, es que literalmente ayer, antes de grabar este episodio podcast escucha, mi esposa, mi suegra tiene perros, ¿verdad? Y le quería agarrar aseguranza a sus perros y mi esposa le ayudó a eso, pero de repente mi esposa estaban tratando, qué sé yo, como de ver exactamente qué tipo de aseguranza. La verdad no sé, podcast escucha, por qué mi esposa marcó a este número que estaba en este sitio de la red del web, del internet. Podcast escucha. Ahí había un número grabado, ¿verdad? Un número ahí. Si tienes algunas preguntas para tu mascota, llama a este número. Y mi esposa, tratando de ayudar a mi suegra, llamó a ese número podcast escucha y yo estaba haciendo biles en ese momento. Mi esposa llega a donde estoy haciendo biles, ahí enfrente de la computadora, y mi esposa me dice, oye,
estás viendo lo mismo que yo. O sea, este es el número que marqué. No me acuerdo exactamente cómo me dijo, pero se me hizo tan gracioso. Podcast escucha, porque el número que ella había marcado literalmente era el mismo número que estaba en ese sitio web de las redes de internet. Podcast escucha y me dice, oye, pero esta es una línea así como de sexo. Y le hago, no, a ver, márcale. Y le marca, podcast se escucha. Y literalmente dice algo así como, en inglés, ¿verdad? Pero dice, muchísimas gracias por llamar, caballeros. Estamos en este momento, bla, 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 bla. Para proseguir, presiona el 1. No, presióname las 2. No te creas, podcast escucha. El caso es de que literalmente el mismo número podcast escucha de este website, de esta aseguranza en la página de internet, podcast escucha que pusieron, no marcaba a la veterinaria, no marcaba a la aseguranza de ese sitio web, no, marcaba a una línea caliente, podcast escucha, a una hotline. Y se me hizo muy gracioso. No sé si a ti se te hace gracioso o no. No sé si estás diciendo, chanfle, ya van 17 minutos en este podcast que estás diciendo puras mensadas, Julio. Pero se me hizo muy gracioso, podcast escucha, y literalmente al momento se me vino una canción que voy a compartir contigo, podcast escucha, perdona la irreverencia, una canción que voy a compartir contigo en este momento. De Jarabe de Palo, que el Pao, que era el cantante de ahí, que en paz descanse porque falleció, además que tenía cáncer, no sé si falleció hace 2 años, hace 2, 1, 3, no sé la verdad, podcast escucha, pero se me hizo muy gracioso porque hay una canción de Jarabe de Palo que dice, se me hace Romeo y Julieta, y dice, se busca perrita caliente que me quiera locamente. Y ¿qué tan apropiada es esta canción? ¿Qué apropiada es esta canción, podcast escucha, para esto que acabo de vivir esta semana, donde mi esposa, en vez de llamar a una veterinaria, en vez de llamar a una aseguranza de animales, se encuentra con que del otro lado del teléfono hay una línea de sexoservidoras. Iba a decir virtuales, pero no es virtual, es de audio, es de sonido. Sonido servidoras, sonido sexo servidoras. No sé cómo se les diría a ellas, pero estuvo gracioso. Podcast escucha. Y esta canción, cuando mi esposa marcó a esa aseguranza de mascotas y de repente se encontró con que del otro lado de ese número telefónico, podcast escucha, había sonidos sexoservidoras. Esta canción se me vino a la mente. Escucha. En la barra de ese bar ella volvió a llorar. Se había creído la historia de Julieta y Romeo. Le dije, chica, verás si te sirve de consuelo. Yo busco perrita caliente que me quiera locamente. Bueno, podcast escucha, disculpa por eso. Disculpa por mi irreverencia.
Pero creía yo, podcast escucha, que era importante de repente demostrarte, de repente enseñarte realmente lo que significa la reverencia, a lo menos a lo que yo he visto, en lo cual las Sagradas Escrituras pues dicen, y podcast escucha, en cuanto viene pues a la fe, de repente hay gente que no se ríe de esas cosas y que no piensan que esas cosas son graciosas, a pesar de que sí son graciosas, podcast escucha, porque dicen, ay no. De repente ahí viene el término de que tú no te puedes reír de nada, tú eres requete persinado. Y yo no estoy en contra de que seas requete persinado, podcast escucha. Yo pienso de que te persines a 1000 veces al día, a ni una vez al día. Yo prefiero que te persines 1000 veces al día, especialmente si lo estás haciendo con las intenciones verdaderas de saber que por la señal de la Santa Cruz queremos que Dios nos libre de nuestros enemigos. ¿Verdad, podcast escucha? Pero qué sé yo, esta semana he tenido un versículo, o más bien una parte de las Sagradas Escrituras, podcast escucha, en mi mente, muy profundamente. Y en este momento vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor. Lléname de tu sabiduría, lléname de tu misericordia, lléname de tu gracia, Espíritu Santo. Lléname de tus dones, Espíritu Santo, para poder compartir con mis hermanos que están escuchando este episodio tu mensaje en este día acerca de la reverencia que Jesús tuvo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podcast escucha. Quiero compartir contigo, literalmente, hasta ahorita, ya llevamos ¿cuánto? 23 minutos, 22 minutos en este podcast. Y podcast escucha, la verdad quería compartir contigo este pensamiento, este sentimiento que he tenido estas últimas semanas, podcast escucha. Y es acerca de este pasaje en las Sagradas Escrituras que viene de Hebreos capítulo 5. Y voy a leer desde el versículo 7 en adelante, desde el versículo 7 hasta el 10. Son 7, 8, 9, 10. 4 versículos, podcast escucha, que básicamente dicen esto. No básicamente, dicen esto, podcast escucha. La palabra de Dios según la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. En los días de su vida mortal, hablando de Jesús, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero este versículo, podcast escuchado, este versículo 7 de la carta a los Hebreos, capítulo 5, otra vez, versículo 7, llamó tanto mi atención, podcast escúchalo de nuevo. Dice, en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas. Grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podcast escucha. Hay gente que de repente cuando alguien está en la iglesia como llorando mucho, o cuando alguien está en la iglesia de repente, esta es una crítica que reciben mucho a la renovación carismática, ¿verdad? Que ¿por qué tantos aplausos? ¿Por qué tantos gritos? ¿Por qué tantos llantos? ¿Por qué tantos se caen? Eso es tan irreverente de hacer delante de la presencia de Dios, especialmente en una iglesia católica donde está la real presencia, cuerpo, sangre, alma y divinidad del Santísimo
¿Cómo alguien podcast se escucha cuando en mi parroquia en México, que en paz descanse este sacerdote que falleció, el padre Trinidad, el padre Trino? No le gustaba para nada la renovación carismática a lo que escucho. Yo no estuve ahí cuando esto pasó, pero de repente había gente que se caía en el Espíritu Santo, y el padre Trino en medio de misas de sanaciones llegaba y los pateaba. Levántese, no sea payaso. Ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero qué mal estaba este sacerdote, qué mal estaba este padre Trino. Porque literalmente él miraba de repente en el grupo de oración, él miraba de repente cuando estas personas estaban abriendo su corazón a Dios con gritos, con cantos, con bailando, con danzando. Podcast escucha, literalmente el Espíritu Santo llenándolos tanto al punto donde se caían en el Espíritu Santo, caían en los brazos de Dios. Podcast escucha. Este padre llegaba y no sea payaso. Levántese. Ay, que Dios lo perdone. Pero podcast escucha, él miraba eso como algo irreverente. Sin saber este versículo que te acabo de leer. Podcast escucha. Este versículo es tan importante para mi vida. Este versículo es tan importante para mi corazón. Este versículo es tan importante. Podcast escucha. Este versículo de las Sagradas Escrituras, hablando de Cristo Jesús, hablando del Verbo hecho hombre, hablando de Dios mismo, verdadero Dios, verdadero hombre, hablando de Jesús que murió por ti y por mí en la cruz. Podcast escucha, que resucitó al tercer día, hablando de esta persona, hablando de Cristo mismo. Podcast escucha. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores. ¿Qué quiere decir clamores? Podcast escucha. Gritos. ¡Abba! ¡Padre Santo! Quita de mí este cáliz. ¿Qué sé yo? Clamores. Podcast escucha. Y lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste lágrimas en tu oración? Podcast escucha. ¿Cuándo fue la última vez que realmente llamaste a Dios con clamores y lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el permiso, se podría decir, podcast escucha, de decirle a Dios: oye Dios, soy tu hijo, ayúdame? ¿Cuándo fue la última vez que tus oraciones fueron de a de veras? Podcast escucha. Con clamores y lágrimas. ¿Cuándo fue que tus oraciones estuvieron llenas? ¿Cuándo fue la última vez que tus oraciones estuvieron llenas de clamores y lágrimas? Podcast escucha. Esto me hace pensar tanto en mis oraciones últimamente. Podcast escucha. Por eso el Espíritu Santo me ha estado llamando a este versículo de las Sagradas Escrituras en Hebreos 5:7. ¿Por qué? Podcast escucha. Porque últimamente mis oraciones están llenas de cansancio. No que esas oraciones son malas, no son malas. Si estás cansado y no puedes hacer más que: Dios, ten misericordia de mí, buenas noches, hazlo. Pero conformarte con eso, podcast escucha. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste delante del Santísimo y le gritaste a Dios? Quizás piensas que gritarle a Dios es algo irreverente. Quizás piensas que reclamarle a Dios es algo irreverente. Quizás piensas que decirle ¿qué onda? Es algo irreverente, pero no lo es. Podcast escucha. No lo es. No muestra tu reclamo, tus lágrimas, tus clamores no muestran una irreverencia a Dios, siempre y cuando sepas a quién le estás hablando a Dios. Por eso, alguien cercano a Dios como San Pedro le puede decir: oye, ¿que no te importa que nos estamos hundiendo en la barca porque Jesús estaba dormido?
durmiendo en un cojín en la barca mientras que había una tempestad. Pedro llega y le dice: ¿qué no te importa, Señor, que nos estamos hundiendo? Pero no lo hace por falta de fe. Al contrario, lo hace por fe. Porque él sabe que Jesús puede hacer algo al respecto. Ahora Jesús se levanta y dice: tienes bien poquita fe, porque el simple hecho de que yo esté aquí en la barca te debe de dar seguridad completa de que no te vas a hundir. Pero en sí, la súplica de Pedro, que no te importa que nos vamos que nos estamos hundiendo, no fue irreverente. Jesús le respondió a Pedro, se levantó y le dijo: tienen bien poquita fe, pero calmó la tempestad. Quizás piensas que de repente cuando Job está pasando por tantas cosas que Dios permitió que le pasaran, podcast escucha, que él de repente empieza a decirle: pues si fuéramos a un juicio, pues claro que tú eres Dios, claro que tú lo sabes todo, claro que tú eres el Todopoderoso, tú ganarías, pero escúchame. Quizás tú piensas que eso es completamente irreverente, pero Dios no pensó eso. Dios le respondió a Job. A pesar de que Job en los ojos de muchas personas hoy estuviese siendo completamente irreverente, Dios de todos modos le respondió a él por sus clamores, por sus lágrimas. Podcast escucha. Todos los amigos de Job, los 3 amigos de Job en ese libro, dijeron cosas bonitas de Dios, dijeron cosas buenas de Dios, no pusieron a Dios así como, no le gritaron a Dios, no hablaron con Dios en todo el libro, de hecho. Pero podcast escucha, Job le reclamó con clamores y lágrimas. ¿Cuál es la verdadera reverencia? Podcast escucha. ¿Cuál es la verdadera reverencia? Alguien que nunca levanta su voz en misa o nunca levanta su Dios en la iglesia, debería de decir, porque de repente en misa pues sí debes de ¿cómo se llama? De no gritar tanto, ¿da? Vas a distraer a muchos, va a ser más mal que viene, ¿da? ¿Cuál es la verdadera reverencia? Podcast escucha, el que se queda callado, el que se queda, claro que sí, Dios mío, claro que sí. O el que le dice: ayúdame porque tú eres mi papá. Bartimeo, ¿fue irreverente? ¿O fue realmente reverente cuando de repente le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Y que todos los demás le estaban diciendo: ¡ay, cállate! No le grites así al maestro, no manches. Y él: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo escuchó a él también, a través de sus apóstoles. Jesús fue escuchado por su actitud reverente, que venía con grandes clamores y lágrimas. Y la palabra de Dios especifica eso: grandes clamores y lágrimas. Grandes. O sea, no es como que de repente levantaba su voz un poquito. No. Yo me imagino esto, porque la palabra de Dios lo describe en Hebreos 5:7. Grandes clamores, grandes gritos, quizás hasta gritos desesperados. Bueno, en sí la palabra no es buena, ¿verdad? Porque Jesús nunca perdió la esperanza. Entonces, gritos desesperados no es correcto, se podría decir, podcast escucha. Pero de todos modos son gritos que suenan con un tipo de urgencia, grandes clamores, podcast escucha. ¿Cuándo fue la última vez que tú levantaste oraciones a Dios, al cielo, con grandes clamores y lágrimas? O sea, esas son las oraciones verdaderas, ¿verdad? ¿Podcast escucha? Las oraciones de que: ay, Dios, te pido por mi hijo en este día. Yo sé que está metido en las drogas, pero no. Ve al Santísimo y dile: Dios mío, mi hijo está perdido en las drogas, sácalo de ahí. Dios mío, mi hermana está viviendo un adulterio, sácala de ahí. Podcast escucha, Jesús fue escuchado por su reverencia. Pero el contraste aquí tan poderoso es que su reverencia no se miraba tan reverente.
el respeto, el amor, el honor a su Padre Santo, de repente salía en clamores grandes y en lágrimas, en gritos, en aullidos, se podría decir, podcast escucha. La diferencia aquí es que nosotros pensamos que ser reverente con Dios, vístete de cierta manera, actúa de cierta manera, no grites, no levantes tu voz, no aplaudas, no digas esto, no. Y son como puras reglas de no hacer. Cuando de repente aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús fue escuchado por su reverencia y su reverencia incluía grandes clamores y lágrimas. Pero estamos tan cerrados, vemos a Dios, o sea, es como que si Dios en este día nos está diciendo: estoy cansado de tus oraciones falsas. Estoy cansado de tus oraciones de las cuales tú piensas que son tan reverentes. Dios mío, claro que sí. Estoy cansado de que no me hables con la verdad que hay dentro de tu corazón. Grítame, dice Dios en este día. Grítame, llora. Pídeme con grandes clamores. Yo soy tu papá, yo soy tu Dios, yo soy más grande que tus quejas, yo soy más grande que tus gritos, yo soy más grande que todo eso. Podcast escucha. ¿Cuándo fue la última vez que realmente oraste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te comunicaste, que realmente le dijiste, podcast escucha, lo que había dentro de tu corazón, esa cosa que te frustra tanto, esa cosa que te enoja tanto, esa cosa que te entristece tanto? Dios, sálvame de mi adicción. Dios, salva a mi familia. Dios, salva a mi matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste delante del Santísimo con grandes clamores y lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente fuiste reverente con la verdadera reverencia que habla la palabra de Dios? La reverencia de Jesucristo, que viene con clamores grandes y con lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente llegaste con Dios a pedirle literalmente todo? Desde el fondo, podcast escucha, de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es mi oración en este día, podcast escucha. Es mi oración que tú mires la verdadera reverencia en un nuevo, de un nuevo ángulo, se podría decir. Es mi oración que tú mires la verdadera reverencia a Dios, un ángulo diferente, donde tú nunca pensaste que podías gritar y llorar. Si puedes. De hecho, esa es una reverencia más importante, porque sabes que Dios te puede ayudar. Podcast escucha. Alguien, no sé, alguna vez alguien me dijo de repente que poquita fe tienes, que vas y le reclamas o vas y le gritas a Dios, ¿verdad? ¿No sabes que Él lo puede todo? El hago, no, es que eso es lo contrario. Cuando tú realmente tienes fe en Dios, tú sientes esa confianza, se podría decir, de poder gritar lo que realmente hay en tu corazón, porque tú ya sabes que Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón. La palabra de Dios dice que antes de que tú le digas, antes de que tú abras tu boca, Él ya sabe lo que necesitas. Él ya sabe lo que está pasando en tu corazón. Muchas veces la oración, esta oración llena de grandes clamores y lágrimas, no es tanto para que Dios se entere, para que Él reciba nueva información. No, Dios lo sabe todo, podcast escucha. Pero es más bien para que tú en sí pongas tu confianza en Él, en sí saques lo que hay dentro de ti y lo sometas a la voluntad de Él, podcast escucha. Bueno, el caso es de que este pequeño episodio irreverente, podcast escucha, bien irreverente, estaba leyendo hasta con una cachucha. Ojalá y este pequeño episodio cambie tu perspectiva de repente a lo que es la verdadera reverencia, la reverencia de Jesucristo, llena de clamores, llena de lágrimas,
podcast escucha. Y ojalá y de repente te des un poquito más de permiso de ser completamente honesto con Dios en tus oraciones. Siento que muchos de nosotros no somos completamente honestos con Dios en nuestras oraciones. Y de repente, pues, el simple hecho de no ser honestos, el simple hecho de no decirle exactamente a Dios cómo nos sentimos, no nos hace entender a nosotros lo que realmente sentimos. Podcast escucha, y no es una relación verdadera cuando no puedes hablar con esa persona más amada con la verdad. Y Dios quiere que le hables a Él con la verdad. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Podcast escucha. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. No sé si esto te ayudó, pero es lo que ha estado en mi corazón últimamente. Podcast escucha, que Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Te quiero mucho. Yo sé que tú piensas que no. Y la verdad, si eres nuevo, escuchar en este episodio quizás mente no. Pero podcast escucha, de que estoy orando por ti, por todas las personas que escuchan estos episodios, por todas las personas que escuchan este podcast. Bueno, ahí nos vemos, de rato. Adiós.